Dicen que quien camina en la luz no tropieza y cae, pero debemos estar despiertos y conscientes para aprender a tomar opciones y saber elegir correctamente. Todo aquel que desee seguir a Cristo debe vivir y obrar conscientemente, y para eso debemos estar despiertos. Soy Leo Barreto y junto con la espiritualidad católica de los hijos de la Madre de Dios, queremos invitarte a que hagas parte de esta escuela taller en la cual aprenderemos el arte y misterio de ser cristianos. Este podcast está dirigido para todos aquellos que quieran ser como María Santísima, ella quien siendo virgen nos enseña a recibir, a vivir y a dar a Jesucristo. Bienvenidos, esto es Nido de Formación. Nadie se hace cristiano por sí mismo. La Iglesia es una gran familia que nos acoge y nos enseña a vivir como creyentes y discípulos del Señor. Y no solo somos cristianos gracias a otros, sino que únicamente podemos serlo junto con otros. En la Iglesia nadie va de líbero. Quien dice creer en Dios pero no en la Iglesia, quien dice tener una relación directa con Dios, con Cristo, pero fuera de la Iglesia, cae en una dicotomía absurda. Dios ha confiado su mensaje salvador a personas humanas, a testigos, y se nos da a conocer en nuestros hermanos y hermanas. Nadie se hace cristiano por sí mismo, como nos lo dice nuestro querido Papa Francisco. Necesitar ayuda en algo no es un pecado, pero todos de una u otra manera siempre hemos necesitado ayuda en algo o en alguien. Es bello ver a un papa sentado escuchando una predicación en un retiro espiritual, y esto se ve usualmente para los tiempos de Cuaresma, o cuando vemos al mismo Papa Francisco confesándose. Uno no se confiesa por una foto o para recibir un aplauso. Uno se confiesa o busca una dirección espiritual para reconocer que se equivocó y, lo más importante, que necesito ayuda. Una de las enseñanzas que el Señor nos regala en nuestra espiritualidad de los hijos de la Madre de Dios sobre este tema dice que la soledad es carencia de compañía. Y hay soledad en el cuerpo y hay soledad en el espíritu. El hombre fue creado para vivir en compañía, pero la compañía física no basta. A veces, aunque haya compañía física, hay soledad, porque no hay una compañía en el espíritu. El único que unifica es Dios. La compañía en el espíritu es dejar que el Espíritu de Dios te acompañe en tu vida, porque la compañía se perfecciona en el Espíritu. Pero no basta con recibir esa ayuda. La pregunta que viene sería, ¿qué viene después de esa ayuda? Una cosa es llegar a la convicción de que necesito ayuda y otra es la de perseverar en ese camino que realmente me lleva a ese cambio de vida. Como el alcohólico que desea dejar el licor y vuelve y recae, o el mentiroso que intenta mantenerse siempre en la verdad, pero su fragilidad o inclinación lo llevan a desfallecer. Lo mismo con la persona perezosa, la persona infiel, la persona lujuriosa, el orgulloso, el drogadicto, etcétera, etcétera, etcétera. Así que tomar el camino para el cambio es una cosa, pero seguirlo es más difícil. Cuando necesitamos ayuda, necesitamos ese alguien externo. Necesitamos de esos ambientes que fortalezcan nuestra fe y nos ayuden a comprometernos con nosotros mismos y con Dios. Cuando no hay un compromiso con alguien o con alguno, uno fácilmente se justifica hacia lo que es más cómodo. Se busca la ayuda y se hacen los compromisos, pero a la final no hay una constancia. Y es allí cuando las cosas se van dejando poco a poco.
Así que la pregunta que nos haríamos sería, ¿qué es lo que hace que recaigamos? ¿Por qué nos cuesta la persistencia en el camino hacia la santidad? ¿Por qué es difícil acertar en ese primer intento? Pues bueno, te lo voy a tratar de explicar en estas 3 razones muy sencillas del por qué recaemos. La primera razón es que recaemos porque la vida es como una obra de arte. Una pintura no sale en el primer intento, hay que irla perfeccionando. Lograr esa paz interior que buscas no es nada fácil, no es de la noche a la mañana. Todo va de menos a más. Tener la pareja perfecta es como una obra de arte también, y no es nada fácil. Recuerda a los apóstoles que pasaron toda la noche sin adquirir ni un solo pescado, allí en el pasaje de Lucas, y al día siguiente Cristo le dice a Pedro, rema mar adentro. Muchos de nosotros somos muy impacientes con nosotros mismos, con nuestras parejas incluso, con nuestros hijos, con las personas que nos rodean. Por eso hay que estar preparados para ser esos buenos esposos, para ser esas buenas madres, esos buenos padres de familia, para ser esos buenos hijos. Uno necesita seguir buscando para poder acertar, porque fallamos todo el tiempo. Siempre hay que estar remando mar adentro. Así que el consejo acá es que si no sale el pescado en la primera red, hay que buscar también en otras redes. Hay otras posibilidades, hay siempre otras maneras. La segunda razón por la que recaemos es porque no estamos preparados para los imprevistos. Muchas veces desconocemos las dificultades y estamos poco entrenados para improvisar adecuadamente. Cada momento que vivimos es único. Uno desconoce las dificultades que se va a encontrar, eso a todos nos pasa, y no puede preverlo todo. Pero la mejor manera de improvisar es tener una buena dosis de previsión. Aprender a improvisar es aprender a prever, tener en cuenta que siempre nuestras torpezas, debilidades, cruces, miedos, fragilidades o como lo quieras llamar, van a salir a flote, siempre. San Felipe Neri, el patrono de los cómicos, un hombre de una gran alegría, le decía a Cristo, Señor, si no me sostienes, sé que te voy a traicionar peor que Judas. ¿Cómo podemos aprender a prever? Esa sería la tercera y última razón que a continuación te explicaré. Pues bien, un error grave que se comete y que te roba la persistencia o la perseverancia y te lleva a la frustración es alimentarse mal. Y cuando hablo de alimentarse mal es alimentarnos mal físicamente, emocionalmente, intelectualmente y espiritualmente. Cuando hablo de alimento es que tu cuerpo, tus emociones, tu espíritu, tu inteligencia necesitan alimento. Alimento que te puedan dar las herramientas para prever frente a los imprevistos. El primer alimento es el alimento físico. Simplemente imagínate a un batallón de soldados mal alimentados. Hay que verlos cómo se enfrentan a la hora de la batalla. Y la solución se entendería como una frase muy sencilla de que hay que alimentarlos bien antes del combate. El combate es un momento tan difícil para pedir un plato de comida y es muy tarde para hacerlo. Por eso los nutricionistas siempre recomiendan alimentarse con regularidad. Hay que saber alimentarse a tiempo. Este punto de la salud física la podemos entender fácilmente. Pasemos a un segundo aspecto. Hablemos del alimento emocional. Quizás no lo sabíamos, pero es sentirse amado y sentir que amas. Hay personas que sufren una gran desnutrición emocional. Es triste decirlo, pero así es. La desnutrición física se nota, pero la emocional no se nota tanto. Y todo esto hace parte de cómo puedo aprender a prever para prepararme para los imprevistos. La desnutrición emocional es el no sentirse amado y no sentirse capaz de amar. Qué triste decirlo, ¿no? La desnutrición emocional hace lo mismo en tus propósitos, lo mismo que hace el alimento físico en una carrera. Muchos de nosotros tenemos la capacidad de correr una cierta distancia, pero si la persona
está desnutrida, es en la carrera donde más se va a notar. Lo mismo pasa en el ambiente emocional. Por ejemplo, la presión en el trabajo, haciendo sentir mal a las personas, que en cualquier momento eres prescindible, es decir, que puede ser desechado, puede ser cambiado. La presión misma en el hogar, haciendo sentir inútil a la persona que tienes a tu lado, ignorarla o simplemente hacerla sentir como un forastero, hace que la persona fácilmente pierda su autoestima y hasta su sentido de la vida. Así que, ¿cómo cuidar ese alimento emocional? El Papa Francisco decía que el hogar es el lugar donde siempre puedo llegar. Cuidemos y oremos mucho por nuestros hogares, por nuestras parejas. No olvidemos que ese es el único espacio que tenemos humanamente hablando. Aprendamos a ser humildes y hablemos. Creemos espacios sanos. Se necesita humildad para hablar, pero también se necesita caridad para escuchar. Y el tercer alimento es el alimento intelectual. El alimento intelectual es formarse. Hay que leer o ver cosas que vayan más allá de los simples memes, digámoslo así. Tener cuidado de que Internet no sea una distracción para nosotros. No sé si te ha pasado que podemos durar 5 o 6 horas o más pensando qué va a pasar con la pandemia, pensando qué va a pasar con la guerra, con la economía, con tantas y tantas cosas. ¿No crees que es necesario aprender otras cosas? Hay que poner límite a lo que pensamos. Y por último, y es el más importante, el alimento espiritual. Hay que orar. El día que el espíritu de las tinieblas nos atacará, será el día que estemos más débiles. Por eso es importante nuestra oración personal, en pareja, en familia, en comunidad. Velad y orad, porque nuestro enemigo anda rondando o buscando a quien devorar, lo dice la primera carta de Pedro. Todo hay que envolverlo en oración. Que el enemigo dé su ronda y no encuentre por dónde entrar. Con el enemigo jamás se dialoga. Con el único que hay que dialogar es con Dios. Y esa es la verdadera oración. Una vida de diálogo constante con Dios. Ese debe ser el alimento de todos los días. Mis hermanos, estos 4 alimentos nos ayudarán a fortalecer nuestra previsión frente a tantos y tantos imprevistos que tenemos diariamente y de esta manera no dejar que desfallezcamos en el camino hacia Dios, hacia la santidad. Ahora bien, frente a todo esto que hemos estado hablando sobre lo importante que es prever ante los imprevistos y de no quedarnos caídos y levantarnos, quisiera finalizar dando 3 conclusiones que vendrían a ser como los 3 últimos pasos para adquirir esta gracia de la persistencia, los cuales hemos venido hablando en nuestros últimos podcasts anteriores. La primera conclusión es importante buscar ambientes de reunión periódicamente, para no decaer en la desesperanza. ¿Cuáles son esos ambientes? El primer ambiente, con nosotros mismos y con Dios, para conocernos y para conocer más a Dios. El segundo ambiente, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestra familia, célula trinitaria, con ese pequeño grupo de personitas que tengas, donde puedas compartir la palabra de Dios, donde hagas fraternidad, reconozcas los signos de Dios en tu vida y también puedas descubrir tus talentos y tus carismas. Y el tercer ambiente es con un grupo más grande, donde puedas hacer memoria de las gracias y bendiciones de Dios en tu vida. Y porque la fe se enriquece compartiéndola. En esto la Iglesia Católica es una madre que siempre nos enseña. Y en el Catecismo de la Iglesia, en el numeral 166, nos dice una frase muy hermosa. La fe no es un acto aislado. Nadie puede creer solo, como nadie puede vivir solo. Cada creyente es un eslabón que contribuye a sostener la fe de los otros. Nuestra segunda conclusión, reunirse para persistir. Es decir, en la búsqueda de la santidad es importante aprender a ser
recios en la persistencia, porque la recidumbre se prueba en las tormentas. Muchas veces las personas o las parejas se encuentran pasando por un mal momento y tienen la tentación de no volverse a reunir, de no continuar hacia adelante con su hogar, con su grupo, para orar. Y es allí donde se pone a prueba la recidumbre. Y aún más, es allí donde Dios se vale de otros para guiarnos. Y por último, oren para reunirse y oren al reunirse, porque la oración nos enseña a vivir la vida con Dios, a hacer bendición. No hagamos nada sin orar. La oración nos enseña a ir más allá de nuestras fronteras, de las fronteras terrenales y de lo lógico, y a la final dejar a Dios ser Dios. Gracias por escucharnos. Espero que estas enseñanzas sobre el tema de la persistencia te hayan podido dar las luces en tu caminar de fe. Y si te han gustado, compártelas con otros y déjame tus comentarios. Hasta la próxima. Gracias por escuchar este episodio. Esto es Nido de Formación y puedes encontrar todos nuestros episodios en Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma preferida. O si lo deseas, también nos encuentras en YouTube como Nido de Formación. Si te ha gustado este episodio, compártelo. Así lograremos que más almas se levanten hacia Dios tras cada nueva caída, porque el camino hacia la santidad es un rosario de fracasos corregidos. Hasta la próxima. Dios te bendiga.